Bueno, vamos a empezar con el siguiente apartado de Spring. Nos vamos a situar ya en las últimas capas. Hemos visto algún ejemplo, hemos estado trabajando con los controladores, que son los que están relacionados con la vista. Hemos visto los servicios, que es donde tenemos la lógica de la aplicación, y nos vamos a centrar ahora en la última capa, que es la que ya nos da acceso a la base de datos, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo configuramos nuestro proyecto para poder trabajar con bases de datos, en este caso con MySQL, y cómo configuramos para Spring para trabajar con Hibernate, ¿vale? Bien, lo primero que tenemos que hacer es crear una pequeña base de datos. Bien, para ello abrimos nuestro Workbench y vamos a crear una base de datos que se llame MyDB, en la que vamos a poner una tabla course con estos campos que tenemos aquí. Un ID course, aunque va a ser el ID de la tabla, de tipo entero, clave principal, no numérico, y un campo descripción de tipo varchar, horas de tipo entero, nombre de tipo varchar y precio de tipo entero. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo primero que tenemos que tener. Bien, una vez que tengamos nuestra tabla, lo siguiente que tenemos que hacer es configurar las dependencias, ¿vale? Tenemos que configurar las dependencias. Para ello, lo que necesitamos son la dependencia con MySQL, perdón, con MySQL, que ya la teníamos, ¿vale? Cuando empezamos al principio, que hablábamos de los proyectos Maven y la ventaja de poder configurar las dependencias con un pequeño código que insertábamos, ¿vale? Ya lo teníamos, ¿vale? Esta es la dependencia de MySQL. Y lo que necesitamos es la dependencia para trabajar con base de datos, ¿vale? Con Hibernate. Bueno, pues la dependencia es esta de aquí, ¿de acuerdo? Ponerla a mano porque no lo hicimos cuando construimos el proyecto. También podíamos hacer, ¿vale? Igual que hemos hecho en el ejercicio anterior, volver a generar un proyecto nuevo y desde el principio indicarle pues estas dependencias, ¿vale? Bien, pues nada, aquí tenéis, ¿vale? La dependencia que necesitamos para poder trabajar con datos, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, una vez que hagáis esto, vamos a actualizar y vamos a ver que no nos da ningún tipo de problema. Vamos a actualizar las dependencias. Para ello, os vais aquí al proyecto, le damos aquí a Maven Clean. Y le damos a Maven Install. Vale, a ver que termine. Bueno, cuando haya terminado, simplemente ya, pues le damos a refrescar. ¿Dónde está? Refrescar.
¿De acuerdo? Y vemos que no nos haya dado ningún problema. Podemos también, ¿vale? Para comprobar que no nos da ningún problema, pues arrancar el servidor. ¿Vale? Aquí ya lo tenemos, lo paro. Arrancamos. ¿Vale? Como vemos aquí, que ya ha arrancado el servidor. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, perfecto, de momento. Bueno, pues una vez que tengamos las dependencias, otra cosa que tenemos que hacer es configurar Hibernate. Y eso lo vamos a hacer en el archivo Application Property. Si os acordáis, comentamos al principio que en este archivo pues podemos modificar y configurar una serie de cuestiones, ¿vale? Hablábamos de que podíamos configurar determinadas cuestiones de la plantilla, del gestor de plantilla, de TimeLeaf, ¿vale? Y concretamente aquí lo que tenemos que hacer es configurar Hibernate, ¿vale? Eso lo tenemos aquí, el Application Property. Hacemos doble clic. Bueno, y aquí tenéis, ¿vale? Paráis el vídeo y estas son las propiedades que tenemos. Tenemos que configurar, ¿vale? Aquí lo que estamos indicando en las propiedades es, estamos configurando la base de datos. Bueno, esto veis que es lo que poníamos nosotros cuando configurábamos la base de datos en nuestras aplicaciones de Java, ¿vale? El usuario, la contraseña, el driver de MySQL, el servidor, ¿vale? El localhost, el servidor es local, lo tenemos instalado en local, y el nombre de la base de datos, ¿vale? Bueno, pues esas cosas las ponemos ahora aquí. La ponemos en este fichero, no la vamos a poner en ninguna clase, ¿de acuerdo? Aquí indicamos el gestor de base de datos que estamos utilizando, que es MySQL, ¿vale? Esto de aquí es para, como pone aquí, para que nos muestre los logs en las consultas que ejecutemos, que puede venir bien a la hora de depurar. Y luego, aquí, por ejemplo, tenemos esta línea de aquí, ¿vale? Es interesante, ¿vale? Hibernate, DDL Auto Update. Esto lo que va a hacer es, cuando nosotros tengamos la entity, que va a ser una clase que va a estar íntimamente relacionada con una tabla de la base de datos, si nosotros modificamos esa clase y en esa clase eliminamos un campo, automáticamente al cargarse la base de datos va a eliminar ese campo de la base de datos, ¿vale? O sea, la tabla de la base de datos se va a configurar, luego lo vamos a ver con algo que tenemos que hacer para que veamos que hemos configurado el sistema correctamente, ¿vale? Se va a cargar con lo que tengamos nosotros en la entity correspondiente. Aunque nosotros lo primero que vamos a hacer ahora es crear la base de datos y la tabla, luego una prueba que vamos a hacer es eliminar la tabla de la base de datos. Y si todo lo hemos hecho correctamente, esa tabla se me va a generar automáticamente, ¿vale? Bueno, y esto de aquí, pues nada, hace referencia al diálogo, ¿vale? De las consultas que va a tener Hibernate con MySQL. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues una vez que copiéis esto, guardáis, ¿vale? Y lo siguiente es, pues vamos a crear la tabla, ¿vale? Como ya comentamos antes. La base de datos, MyDB, la tabla course y las variables que habíamos comentado. ¿De acuerdo? Bien, una vez hecho esto lo minimizamos, vamos a crear un paquete nuevo, ¿vale? Un paquete nuevo. Habéis visto en la presentación, ¿vale? Del vídeo os he puesto una pequeña introducción
que vimos al principio cuando empezamos con Spring, de cuál era el esquema de una aplicación con Spring, ¿vale? Y las diferentes capas que teníamos. Estaba la capa controller, que se relacionaba con la vista, servicios, que es donde está la lógica de la aplicación. Luego teníamos la capa repository, que va a ser la que se comunica con la base de datos. Por allí en medio andaban las entities, ¿de acuerdo? Bien, pues lo primero que vamos a hacer es un paquete en el que vamos a llamar entity. Y aquí vamos a poner las entities, que como ya he comentado, son unas clases que van a estar íntimamente relacionadas con una tabla de la base de datos. ¿Vale? Bien, pues nada, course. Y fijaros, course, lo primero que tenemos es que indicarle, aquí cuando pongáis course tenéis que indicarle que se trata de una entity. ¿Vale? Bien. Y luego le indicamos aquí con qué tabla está relacionada. ¿Vale? Con qué tabla está relacionada. Y vemos que esta entity va a estar relacionado con la tabla course de la base de datos. ¿Vale? Bien, nosotros hemos puesto, cuando habéis creado la base de datos, un campo que se llama id course, ¿vale? Bueno, pues no es conveniente poner a los nombres de los campos, utilizar mayúsculas. Hibernate se hace un poco de lío con el tema este de las mayúsculas, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a cambiar por id, pero en vez de irnos a la base de datos y cambiarlo por el campo id, ¿vale? Si veis aquí, hemos puesto id course, ¿vale? Pues en vez de venirnos aquí y modificar eso, ¿vale? Vamos a aprovechar y para comprobar que efectivamente estamos configurando bien nuestro... Uy, ya le he dado otra vez esto. Bueno, un segundito. Fuera. ¿Dónde estábamos? Aquí. Bueno, para comprobar que efectivamente estamos configurando bien el entorno para trabajar con la base de datos, pues vamos a modificar, fijaros, lo primero que tenemos que poner aquí son los campos, ¿vale? Private in id, nombre, descripción, precio, hora, ¿vale? Primero ponemos los campos, ¿vale? Le damos el mismo nombre que tiene la base de datos. Le podemos dar otro, pero es absurdo, ¿vale? Le damos el mismo nombre que tiene la base de datos. Este primer campo, el campo id, le indicamos con qué columna está relacionado de la tabla, ¿no? De la tabla course, con qué columna está relacionado. Le decimos que está relacionado con la columna id, ¿vale? Que ahora mismo no la tenemos. Pero nosotros, fijaros, lo que vamos a hacer es borrar la tabla completa de la base de datos. Y si lo hemos hecho bien, se me va a volver a generar una nueva tabla con los campos que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Bien, como este es un id, ¿vale? Como este campo es un id, se lo indicamos con esta anotación, @id, y como queremos que este campo se vaya incrementando automáticamente, le decimos a Hibernate que vaya generando los valores. ¿De acuerdo? Y con el resto de los campos, en este caso, simplemente le indicamos la columna con la que está relacionado. Nombre está relacionado con la columna nombre, descripción, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, vamos a crear un constructor con los campos, ¿vale? Un constructor con los campos, ¿vale? Con todos los campos. Si creamos nosotros un constructor con todos los campos, tenemos que crear el constructor vacío, ¿vale? Porque Hibernate lo necesita, ¿de acuerdo? Si no tuviéramos un constructor, si nosotros no creásemos ningún constructor específico, no haría falta poner el constructor por defecto, ¿vale? Pero en este caso, que hemos creado el constructor con los campos, sí tenemos que poner el constructor vacío, tenemos que especificarlo concretamente, aunque no hagamos nada, ¿vale? Tenemos que poner el constructor vacío, ¿de acuerdo? Importante. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues los get y los set. Acordaros esto, cuando lo vimos el año pasado, que yo lo recordaba. Yo decía, oye, hay una serie de frameworks que necesitan tener los get y los set para poder acceder
a los campos, aunque en el get y en el set, como veis aquí, nosotros no vamos a hacer absolutamente nada. El get me devuelve el valor del campo y con el set puedo modificarlo, pero ni estamos haciendo comprobaciones ni nada de nada, ¿vale? Pero Hibernate necesita tener los get y los set, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pues listo, ¿vale? Listo. Bien, para ver, guardamos todos los cambios y fijaros, para ver que todo está correctamente, que hemos configurado, voy a parar el servidor. Voy a parar el servidor, ahí, para comprobar que todo lo hemos hecho correctamente, que todo está bien configurado, ¿vale? Lo que vamos a hacer es lo que os he dicho antes. Vamos a coger y nos vamos a ir a nuestra base de datos y esta tabla la vamos a borrar, ¿vale? Bueno, fijaros, aquí la tabla, para que luego veáis que hemos creado una tabla nueva. Aquí pone id curso, ¿vale? Bien, vamos a eliminarla, borramos la tabla y vamos a refrescar, ¿verdad? Refrescar, ¿vale? Y voy a quitar esto de aquí, ¿de acuerdo? No tenemos ahora mismo ninguna tabla, ¿vale? Bien, pues nos vamos aquí. Fijaros que de momento no hemos hecho nada, simplemente lo que tenemos configurado es nuestro servidor para acceder a una base de datos con Hibernate. Hemos configurado Hibernate y hemos configurado nuestra entity, ¿vale? Nuestra entity a la que le hemos indicado cuál es la base de datos, ¿vale? Cuál es la base de datos y le hemos indicado qué campos tiene que tener esta tabla, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Aquí le hemos indicado la tabla, perdón, no la base de datos, le hemos indicado la tabla, la base de datos correspondiente con la que vamos a atacar, se la hemos indicado aquí, en el Application Property. ¿De acuerdo? Bien, pues nada, vamos a arrancar el servidor. ¿Vale? Perfecto, ya ha arrancado y veis que no nos ha dado ningún tipo de problema, ningún tipo de error, ¿de acuerdo? Bueno, pues vámonos a Workbench, ¿vale? Y vamos a refrescar la base de datos. Y veis que aquí ha aparecido la tabla CURS, que antes habíamos eliminado. Y si le damos aquí a mirar, veis que ahora en vez de id CURS tenemos id. ¿De acuerdo? Pues perfecto. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo primero. Si no hemos establecido comunicación con la base de datos, si nos da error, si no somos capaces de crear la tabla, pues evidentemente no podemos continuar. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Configurar nuestro proyecto para poder acceder a una base de datos, ¿vale? Venga, lo dejamos aquí. Ya en los próximos vídeos, pues lo que vamos a hacer es crear el repositorio e acceder a la base de datos para, ¿vale?, hacer pues las tareas normales que tenemos que hacer, de insertar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Venga, pues lo dejamos aquí.